Saludos a todos, bienvenidos. Hoy vamos a iniciar nuestro trabajo en el tema de métodos numéricos, utilizando el lenguaje de programación R. Y para ello quiero ante todo recomendarles este texto de este señor Victor Bloomfield, titulado Using R for Numerical Analysis in Science and Engineering. Es básicamente un texto dedicado al uso de R en métodos numéricos. Hay muchos más textos que ustedes pueden consultar, tal vez más avanzados. Me gusta mucho este, se lo recomendaría a cualquier persona, porque bueno, es una colección, es básicamente un cookbook, un libro de recetas, a partir del cual cualquier persona con un conocimiento básico de R y lógicamente de métodos numéricos, pues podría empezar a producir rápidamente en esa área. Vamos directamente hasta el script, aquí referenciando el libro del señor Bloomfield. Si ustedes tuvieran interés de ver más desarrollo en Numerical Mathematics, en métodos numéricos, pueden entrar directamente al Task View de CRAN, de R, que aquí está el enlace, el link para internet, específicamente del área de métodos numéricos. Si ustedes entran ahí se van a dar cuenta de que en realidad este Task View de R es de los más grandes que hay. Hay un desarrollo muy fuerte, muy profundo de métodos numéricos en R y con toda la razón del mundo. O sea, tiene un motor el cual asocia procesos numéricos, procesos estadísticos, procesos gráficos que potencian lógicamente el desarrollo de métodos numéricos. También pueden entrar a el Task View de optimización y programación matemática, que tiene una relación muy cercana con el Task View de métodos numéricos. De hecho, pues yo utilizo libraries que vienen de ambos Task Views. Aquí hay algunas citas textuales del señor Bloomfield que me gustaría eh, repetirles. Pues, ¿cuál es el racional detrás de la utilización de métodos numéricos, ¿no? O mejor aún, ¿por qué vamos a invertir nuestro tiempo eh, estudiando métodos numéricos? Y bueno, me gustó mucho esta frase del autor. Ok, los problemas matemáticos complejos que hoy en día tanto los ingenieros como los científicos se enfrentan, raramente pueden ser resueltos por aproximaciones analíticas. En consecuencia, los métodos numéricos son necesarios en la mayoría de los casos. Y es cierto, estoy seguro que la mayoría de ustedes en su crecimiento, ya sea académico o profesional, se encuentra con sistemas de ecuaciones que simple y sencillamente no se pueden resolver de forma analítica. Y es ahí donde las aproximaciones numéricas, que en realidad pueden ser muy complejas, llegan a jugar un papel muy importante. Los temas, los tópicos más relevantes en métodos numéricos, en términos generales, no necesariamente lo que vamos a ver acá, pero en términos generales lo que se ve en un curso de métodos numéricos es, por ejemplo, la solución de ecuaciones polinomiales complejas, eh, polinomios con potencia 3, potencia 4, potencia 5, que dependiendo del área de trabajo, por ejemplo, en hidrogeología, en geología propiamente y en análisis espacial, pues muchas veces se enfrenta uno, perdón, con superficies muy complejas que en muchas ocasiones son descritas por polinomios muy altos, de potencias muy altas. Solución de sistemas de ecuaciones algebraicas, tanto lineales como no lineales. Estoy seguro que todos nosotros nos hemos enfrentado a ese tipo de problemas que tiene mucho que ver con lo que se ve en los cursos de álgebra lineal. Cuando tenemos sistemas lineales, algebraicos, de ecuaciones, pues esencialmente estamos hablando de resolución de matrices. Y cuando tenemos sistemas de ecuaciones no lineales, pues dependerá del área de trabajo en la que estemos desenvolviéndonos. También tenemos lo que es el tema de diferenciación e integración numérica, sumamente importante. Me ha tocado un par de veces en mi vida profesional llegar y desarrollar
una ecuación integral, sobre todo integral, en el área de mecánica de fluidos que al final de cuentas pues no se podía resolver analíticamente y termina uno pues teniendo que buscar alternativas numéricas. Después tenemos lo que es interpolación y ajuste de modelos. Tenemos optimización y calibración inversa. Ese es un tema sumamente interesante, más que todo aplicado ya a la vida real, a la adquisición de datos a nivel de laboratorio o a nivel de campo y tener que utilizar esos datos o esas observaciones experimentales para calibrar un modelo teórico. Entonces se trata de reducir, de minimizar las desviaciones que existen entre las observaciones y nuestro modelo teórico. Después tenemos algo también muy importante, sobre todo en el área de termodinámica, mecánica de fluidos, termofluidos, que es la parte de solución de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales. Y lógicamente lo que es análisis de Fourier. Bien, vamos a cargar esta parte, vamos a limpiar nuestro espacio de trabajo, definir nuestro directorio también de trabajo. Quiero que ustedes por favor tomen el tiempo de analizar cada uno de estos libraries que tenemos acá, pues hasta el momento no los hemos visto en ninguno de los videos tutoriales anteriores, excepto ggplot lógicamente. Pero todos estos son paquetes especializados en el área de, de métodos numéricos o en el área de optimización. Pueden consultar los manuales de cada uno de, de estos libraries. Cada uno de ellos también tiene vignettes. Recuerden que los vignettes son casos de estudio bien desarrollados para la aplicación de cada una de estas bibliotecas y vale la pena entonces que los consulten. Ustedes verán que como yo he seguido la línea de trabajo de este libro, pues los chapters que voy a ir mencionando están en directa relación con la tabla de contenidos. Aquí vamos a ir directamente al capítulo 4, específicamente a lo que es la resolución de ecuaciones polinomiales. Esta es la versión mía electrónica del libro. Sin embargo, también la tengo por ahí impresa. Esta ya la tengo toda marcada en amarillo, pues que es lo que yo voy considerando que es como lo más importante. Y ese contenido pues es el que he reflejado acá. Así que si ustedes llegan a comprar el texto o lo adquieren de forma electrónica también, pues ya sabrán cuál es el orden, por lo menos del material que yo tengo acá, que muy humildemente lo estoy referenciando al autor y algunas contribuciones mías propiamente. Bien, nos vamos directamente hasta el punto 4.7 y el 4.71 que es la utilización de este paquete, el polynom f. Es uno de los paquetes que ya tendríamos que haber cargado por acá. No recuerdo si los cargué, entonces voy a cargarlos todos. Muy bien, sí, parece que ya estaban cargados. Muy bien. Y entonces aquí tenemos nuestro primer ejercicio. Vamos a trabajar, como les digo, con este paquete. Y vamos a definir una función polinomial. Recordarán ustedes de toda la formación en R que ya han recibido, a la larga R no es otra cosa más que una colección de funciones, ya sea funciones que vengan con el core de R o que vengan incluidas en alguno de estos paquetes o funciones que nosotros mismos desarrollemos. Y disculpen que les insista tanto, ese es el verdadero potencial de un lenguaje de programación funcional como lo es R, es crear nuestras propias funciones. Estoy seguro que en su ejercicio profesional o en su desarrollo académico se han encontrado con funciones que no van a estar incluidas en ninguna biblioteca de R y ustedes tienen que crearlas. Muy bien, entonces en este caso vamos a utilizar la función polynom. Vamos a revisar acá en los archivos de ayuda para estar seguros a quién le pertenece polynom y efectivamente le pertenece a polynom f. Constructor, coercion, predicate, and print functions for polynomials and polylist objects. Y ustedes verán acá que hay diferentes usos de la misma función, de la misma forma que están bien definidos los argumentos, que ustedes ya saben cómo interactuar con cualquier función de R con base en los archivos de ayuda. Muy bien, pero en este caso lo que vamos a utilizar es la función polynom
tal y como está vacía. Y estamos declarando un objeto que va a tener clase, en este caso polinom, a x. Entonces x es un polinomio. ¿De qué grado? En realidad en este momento no nos interesa. Vamos a crear este objeto. Y verán ustedes que efectivamente acá en el environment ya ahora tenemos un objeto llamado x que es de tipo función, efectivamente. Pero vamos a preguntarle aquí a R qué tipo de objeto es. Le decimos class y nos va a decir que es un objeto que le pertenece a el library polynom f y es del tipo polynom. Acá lo tenemos. Muy bien, entonces vean que ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo objeto que se llama p. Es muy sencillo. Y este p no es otra cosa más que una ecuación polinomial en este grado potencia 3, o sea, grado 3, como las hemos visto en un sinnúmero de cursos, creo que desde la secundaria. Y bueno, en este caso lo que tenemos es x a la 3 menos 3 que multiplica a x a la 2, 2 que multiplica a x a la 1, recuerden que aquí está x a la 1 más 7 que es una constante. Y bueno, muy bien, recuerden que si x es de la clase polinom, entonces p debería heredar las características de su padre. Vamos a ver. Ahora creamos p, aquí aparece, el cual también es función de x. Le preguntamos entonces cuál es la clase de p y efectivamente hereda esos atributos, digamos, familiares. Bien, aquí podemos preguntar cuál es el modo de x. X nos dice que es una función como tal. El modo de p nos dice que es una función y los coeficientes de p, que en este caso son 7, menos 3, menos 2 y 1, son los que estarían incluidos en esta ecuación que hemos declarado como p. Muy bien, entonces yo como recomendación que siempre les hago, em, no solamente en este tipo de funciones, prácticamente en cualquier set de datos, lo primero es buscar una expresión gráfica, si es posible, de esa función. Ustedes verán que en este caso es muy posible, dado que solo tenemos una variable independiente, una variable predictiva, que es x, y una variable dependiente, que en este caso es p. Entonces este sería un sencillo gráfico de dos dimensiones y para eso podemos utilizar la función del core de R llamada curve. Curve nos va a permitir una graficación un poco burda, digamos, de esta ecuación, que de hecho pues sí es una curva, P, y yo estoy definiendo cuál es el máximo y cuál es el mínimo, eh, en este caso de X, que es la variable independiente, y le estoy asignando una etiqueta. De hecho, esto lo estoy tomando de acá del libro. Bueno, si graficamos entonces a la función p, y de hecho permítanme llevarme esto hasta el Notepad++. De hecho ya está por acá, porque lo vamos a necesitar más tarde. De paso voy a hacerle publicidad al Notepad++, que es uno de los editores de texto que en algún momento les había recomendado. Lo estoy utilizando mucho últimamente, me encanta, es una opción excelente para programación. De hecho, ustedes pueden utilizar el Notepad++ a nivel de RStudio. Claro, no va a tener todas las herramientas de RStudio, pero pueden enviar código de R directamente hasta la consola de R. Tiene innumerable cantidad de plugins que ustedes pueden consultar acá. Bueno, ahí está bajando la lista de plugins. Wow, es enorme. Y una de las cosas que me agrada mucho es que ustedes pueden digitar texto acá y pueden elegir el lenguaje de programación, los atributos del lenguaje de programación que ustedes quieren que se desplace. Entonces, en este caso yo estoy eligiendo R, pero ustedes podrían utilizar, por ejemplo, alguna variación de C++ o de cuánto lenguaje de estos hay acá disponible. Fortran, por ejemplo, va, no sé, estos no los conozco. Aquí está Java, sí. Vamos a ver, aquí está MATLAB. Entonces, bueno, el que está familiarizado con RStudio le va a resultar muy sencillo trabajar acá con el Notepad++. Yo sencillamente lo que estoy haciendo es copiando aquí algunos detalles ahí del script para no tener que buscar a lo largo del script.
Bueno, aquí lo graficamos y verán ustedes aquí en una ampliación que bueno, aquí tenemos los valores, la extensión que iba desde menos 2 positivo, menos 2 negativo, perdón, hasta 3 positivo. Y este es el comportamiento de esta curva. Y estos son los valores esperados de Y, o sea, del producto propiamente P de X, por así decirlo. Eh, Sin embargo, este es un gráfico que es un poco difícil interpretarlo sin mayores atributos de tipo gráfico. Entonces yo me di a la tarea mejor de trabajarlo en ggplot. Y para poder trabajar esto en ggplot, pues utilizamos lógicamente la función ggplot con los atributos de estética, que en este caso sería x, los valores esperados de x. Pero antes de eso tenemos que crear un data frame. Un data frame que contenga la extensión de los valores de x y consecuentemente los valores esperados de y. Entonces lo que hacemos es crear aquí un data frame temporal que yo le he llamado dflimits. Vamos a crear solamente esta función. Perdón, qué pena. Ahora sí. Y vean que aquí se nos crea eh, un data frame que va a tener esencialmente los límites. Yo le voy a decir, bueno, grafíqueme desde menos 5 hasta 5 positivo. Y si nosotros abrimos este data frame, lo que tiene son dos valores de x, nada más, eso es todo. Pero sí necesitamos crearlo. Y acá dentro de ggplot propiamente lo que tenemos, eh, la, el objeto clave de ggplot es este que se llama stat function. O sea, él nos va a graficar una función. Nada más tenemos que decirle cuál es la función. Y en este caso es nuestra función p. Ahora sí voy a usar aquí el Notepad++, que es nuestro polinomio de tercer grado. Y el resto pues son atributos vertical lines, horizontal lines, la escala continua y las etiquetas que ya todos conocemos. Esos atributos, esos objetos que le pertenecen a ggplot, pero lo que nos atrae a nosotros en este momento es este gráfico. Claro, es un gráfico mucho más interpretable, definitivamente. Bueno, acá tenemos en el encabezado la etiqueta de cuál es la función. En este caso es p. Ya tenemos nuestro polinomio acá. Tenemos nuestros valores de x. Recuerden que el data frame nos da una frontera, es una frontera discreta que aquí se demuestra de forma continua, lógicamente, desde menos 5 hasta 5 positivo, un poco más amplia que la que se hacía aquí en el libro de Curve. Y yo lo que hice fue acá, si lo verán ustedes, un vertical line y un horizontal line con ciertos atributos ahí para poder establecer el cero en ambos casos. Y claro, eso nos da una visión más detallada de la función. Bueno, ustedes verán entonces que conforme aumenta el valor de x, va disminuyendo o acercándose hacia cero el valor esperado de y. Y bueno, conforme sobrepasamos el valor positivo, o sea, 0 hacia la derecha y avanzamos hacia 5, tiene este comportamiento. Eso es lo que nos da este polinomio. Ahora, hay un punto que nos interesa muchísimo si nosotros quisiéramos resolver esta ecuación. Cuando la resolvemos o cuando intentamos resolverla, lo que andamos buscando son los ceros o las raíces, depende si le preguntan a un matemático, de esa función. O sea, cuáles son los valores de x, de la variable independiente, que hacen que el valor esperado de y, o sea, el f de x, sea igual a cero. Entonces aquí gráficamente ya uno puede ver cuál es ese comportamiento. Vean que aquí tendríamos un 0, o sea, una raíz, que andaría como en, vamos a ver, esto es menos 1, menos 1.5. O sea, menos 1.5 en x debería ser que y sea igual a 0. Después tendremos otro como por acá. Vamos a ver, esto sería como 1.6, una cosa así. Y parece haber otro acá. Esto sería como 2.70, una cosa así. Eso es lo que podemos apreciar gráficamente. Muy bien. Ahora, recuerden ustedes que en este caso nosotros tenemos por acá un máximo, el máximo valor de, de x de la función del valor esperado de y, que andaría más o menos aquí como un 0,25 con un valor, vamos, esto es 25, esto es 50, esto debería andar como en 15. Y tenemos un valor mínimo acá, tenemos un mínimo y un máximo, y este valor pues es un poco difícil saber cuánto es, como menos 5, una cosa así, y el valor que minimiza esa función debería andar como en 2,25. Todos esos
Esas interrogantes nos interesa contestarlas. Muy bien, ya que lo hemos visto gráficamente y tenemos una muy buena idea de cómo se comporta esta función. Y les repito, podemos hacer eso porque son únicamente dos variables. Vea, si fueran dos variables independientes, como decir x y z, aún así se puede graficar. Sería un gráfico en tres dimensiones y todavía podemos interpretarlo en una superficie continua o en una malla triangular. Sin embargo, por ejemplo, si ya fueran tres variables independientes, ya eso no se puede graficar. Es muchísimo más complejo. Los ejemplos que yo estoy manejando, que son los que maneja el libro, con justa razón, son en dos o en tres dimensiones, ¿verdad? Para probar nuestro punto. Bien, para resolver nuestra función P, nuestro polinomio de tercer grado, vamos a hacer uso de la función solve, la función resolver. Eso es de la base de R. Pueden resolver prácticamente, bueno, no cualquiera, dependerá si es factible o no, pero vamos a resolver en este caso nuestro polinomio de tercer grado P y vamos a encontrar entonces los ceros. Véanlos acá, tenemos menos 1,49 que era este que habíamos descrito por acá. Tenemos 1,66 que era este que estaba descrito por acá. Y después tenemos 2,83 que es este que está por acá. Entonces, bueno, si nosotros tomamos cualquiera de estos valores y los introducimos en esta ecuación, pues tendríamos que obtener un valor igual a 0. Así que hagamos la prueba. Yo soy un poquillo perezoso, así que vamos a decir que QQQ asígnele el valor de, aquí lo tenemos, control copy, de menos 1,49. Entonces ya tenemos un objeto, veámoslo acá en el environment, que vale menos 1,49. Entonces si tomamos esta ecuación y le decimos que esto es QQQ, que esto es QQQ y esto es QQQ, este valor debería ser igual a 0. Lógicamente en este caso no es igual a 0, precisamente porque solo estamos tomando en cuenta dos decimales. Ustedes pueden extraer todos los otros decimales y esto se aproximaría cada vez más igual a 0. Muy bien. Vamos a continuar acá. ¿Dónde estábamos? Muy bien. Tenemos aquí algunos ejemplos propios. Lo mismo pasaría si nosotros utilizamos acá. Podemos trabajar con cualquiera de estos. Hagamos otra prueba. Vamos a ver, asígnele a QQQ este valor que apenas tiene dos decimales, pero bueno, 2,83 y vuélvame a resolver la ecuación. Va, menos 0,02, está, digamos, en la segunda cifra significativa. Eso no es ningún problema, podemos definirle la cantidad de decimales que queremos utilizar. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos propios. Recuerden que x sigue siendo una función polinomial. Véanlo acá. Eso no ha cambiado todavía. Entonces vean que aquí tengo una ecuación polinomial, estrictamente hablando, de grado 1, donde tenemos 4 más 5x. Entonces es algo muy sencillo de resolver. La respuesta sería menos 0,8. Ese sería el valor de la raíz. Tenemos otro ejemplo muy sencillo. Disculpe que sea tan sencillo, pero es mejor comenzar de lo más simple. Aquí tendríamos menos 0,5. ¿Ok? Y bueno, acá teníamos entonces algunos otros ejemplos. Esto es para ser redundante. X elevado a la 1, aunque nosotros no lo veamos. eh, Vamos a tener ahí la respuesta que es igual a 2. Vamos a resolver acá este polinomio 2 que multiplica a x a la 2 menos 1. Los ceros son 2 porque tenemos una ecuación polinomial grado 2. Tenemos menos 0,71 y 0,71 positivo. Vamos a tener aquí este otro ejemplo. Son ejemplos que se me ocurrieron así rápidamente. Tenemos dos soluciones, menos 1,0 y 0,5. Y aquí tenemos uno complejo ya de grado 4 que lógicamente en la mayoría de los casos nos va a dar soluciones de tipos con números complejos a propósito de álgebra lineal. Muy bien, acá tenemos otros ejemplos, estos son ejemplos míos, donde vamos a crear
una nueva ecuación polinomial muy sencilla en realidad. 2 que multiplica a x a la 2 menos 1. Voy a copiar esto y lo voy a llevar hasta el Notepad++. De hecho ya está copiado. Bueno, qué predecible que es el ser humano. Repetir las mismas cosas. Muy bien, entonces vamos a crear nuestro poly01. Vean que también es una función que depende de un objeto polynom, clase polynom. Le pedimos la clase, efectivamente es polynom, y el modo, y efectivamente es una función. Acá definimos nuestro data frame df limits desde menos 5 hasta 5 y grafiquémoslo a ver cómo se ve. Bien, al ser una ecuación, un polinomio de segundo grado, pues vamos a tener una parábola como esta. Ya habíamos encontrado las soluciones, que era como menos 7, menos 0,7 y 0,7 positivo. Son los dos valores en x que hacen que el valor esperado de y, o el f de x, como quieran llamarlo, se haga igual a 0. Y bueno, acá tenemos nuestra ecuación, bien interesante. Vamos a resolverla utilizando la función solve y vamos a ver. Uy, perdón, solamente me abrió la función. Por cierto, esta es una función compilada. Vean que yo lo que hice fue llamar solve. Si yo llamo una función y no la encierro, entre paréntesis, como en este caso, lo que estoy haciendo es abriendo la función propiamente, el código de la función, y vean ustedes de que no tengo acceso. Quiere decir que está compilada. Probablemente en Fortran o en C++. Habría que sacar el rato a ver cómo fue que la hicieron. Bueno, pero resolvemos el poly 01 y aquí están las raíces. Menos 0,707 y 0,707 positivo. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo en el cual estoy declarando un polinomio de grado 1, súper sencillo. En realidad es una línea recta, pero permítanme darme ese lujo. Aquí creamos nuestro objeto, que es un objeto tipo función, que se va a llamar E01. Acá lo tenemos, véanlo por acá. Muy sencillo. Recuerden que en las funciones que nosotros creamos siempre van entre paréntesis, corchetes. Aquí abre y aquí cierra. Y solo depende de un argumento, que en este caso es x. Muy bien, entonces la vamos a graficar. Es una función en realidad muy sencilla. Y verán ustedes, efectivamente, es una línea recta. Es una línea recta que está cortando el eje y. Bueno, el valor de x que hace que y sea igual a 0. Aquí a simple vista parece que fuera como en el orden de 0,5. Vamos a ver si eso es así. Bueno, aquí establecemos cuáles son los límites de esa función, que efectivamente es desde menos 9 hasta 9. Y lo resolvemos acá, nuestra función, 2 que multiplica a x a la 1 menos 1. Y efectivamente es 0,5. Aquí estoy resolviendo el mismo que habíamos resuelto la vez anterior, donde tenemos menos 0,7 y 0,7 positivo. Muy bien, aquí saltaríamos directamente al punto 5.2, que es encontrar los ceros de una función. Aquí me hago referencia al 5.2. Vamos a ver acá directamente. Encontrar los ceros de una raíz. Ya estos son métodos bastante más complejos. Sin embargo, por más complejos que sean estos métodos, todos siguen la misma regla, que es dividir en intervalos discretos la geometría de una función hasta el punto donde se encuentre el mínimo valor de x, que hace entonces que el valor esperado de y sea lo más cercano a 0. Y acá se empieza con el método que se llama bisección, que es precisamente eso. Suena como quirúrgico, pero en realidad lo que hace es discretizar en intervalos discretos la geometría de una función. Y de hecho el autor está definiendo aquí el código, que son una serie de loops y de instrucciones lógicas if else. Y este código es el que yo he utilizado para crear mi propia versión de esta bisection root, que así se llama esta función. Y antes que todo, vean que empieza aquí en este corchete, véanlo acá, y termina en este corchete que está
seleccionado. O sea, es todo lo que está dentro de estos corchetes. Eso se llama la función bisection root. Y bueno, esa función va a depender de varios argumentos. Número uno, ¿cuál es la función que nosotros queremos minimizar o encontrar la raíz? Le repito, esta puede ser una función de R o puede ser una función nuestra. La idea es que sea nuestra función y ahí es donde está el verdadero potencial de todo este asunto. Bueno, ¿cuál es el X mínimo? ¿Cuál es el X máximo, verdad? Del rango que andamos buscando. ¿Y cuál es la tolerancia? La tolerancia de esa solución. En este caso yo estoy definiendo 1 por 10 a la menos 8, que creo que estoy exagerando, pero creo que el autor originalmente, aquí lo tienen, véanlo por acá, es 1 por 10 a la menos 5. Eso implica que tenga que hacer más iteraciones de la cuenta. Esto quiere decir que la diferencia entre el intervalo en el tiempo t igual t más 1 menos t1 tiene que ser menor a 1 por 10 a la menos 8. Hasta tanto esto no se cumpla, entonces la función seguirá iterando, iterando, iterando hasta poder terminar, hasta poder cumplir con esta solución. Yo les dejo el código para que lo analicen con calma. Pueden basarse en el texto, pero en realidad es muy muy sencillo. Lo que va haciendo, como les digo, aquí está el meollo del asunto, es ir particionando la geometría de esa función. Y el retorno, importantísimo, acá, es esencialmente la solución, o sea, cuál fue el último intercretizado, cuántas iteraciones se dieron, cuánto es la diferencia entre el máximo y el mínimo, que debería ser menor que 1 por 10 a la menos 8. Y este argumento, el c, pitch.c, es un vector, aquí lo tenemos, que es el vector que le da continuidad, véanlo acá, le da continuidad a todo el proceso iterativo. Entonces nos va a poner con cuál valor empezó y con cuál valor terminó. Eso es importante. Vamos a cargarla, esta función, para ver cómo se comporta. Vamos a ver desde aquí hasta acá. Ok. La cargamos y acá vamos a tener en nuestro environment nuestra función bisection root y aquí tenemos los argumentos, la función x mínimo, x máximo y la tolerancia. Recuerden ustedes que cualquier función en R, si uno define argumentos por defecto y no los cambia, pues siempre va a cargar el argumento por defecto. Vean que aquí estamos cargando un argumento por defecto que es la tolerancia. O sea, si yo no defino la tolerancia por defecto, la va a cargar como 1 por 10 a la menos 8. Si hubiéramos cargado un x mínimo y un x máximo por defecto y no los cargamos al inicio de llamar la función, pues también utilizaría esos valores. Muy bien, entonces vean que ahí es a lo que vamos. Esta es una versión muy sencilla de encontrar los ceros de una función. Lógicamente, este proceso tiene sus limitaciones y ya los vamos a ver. Vamos a empezar trabajando con la función poly 01. Si recuerdan ustedes, poly 01 es este polinomio de segundo grado y tal vez vale la pena que nos vayamos, aquí la tenemos, esta es nuestra función. Entonces vean que ella tiene dos ceros que corresponden uno a un valor negativo de x y otro a un valor positivo de x. El asunto es que esta función, que es bien sencillita, en realidad es bastante sencillita, es incapaz de cruzar la frontera que existe entre valores positivos y negativos. O la ponemos a trabajar en valores positivos o la ponemos a trabajar en valores positivos, pero no podemos cruzar el cero porque si no se indefinirían las reglas lógicas que están establecidas acá. Nunca fue pensado para eso. Entonces vean lo que sucede. Yo voy a llamar a la función bisection root para minimizar, para encontrar los ceros de la función poly01 entre menos 5 y 5. Aquí lo tienen, menos 5 y 5. Y vean lo que me va a decir. Voy a borrar acá la pantalla. La ejecutamos y me dice que sencillamente eso no puede ser porque el mínimo y el máximo deben ser del mismo signo, que de hecho es un mensaje que grabó acá el autor. Esto está incumpliendo con esta regla. No fue diseñada para eso. Entonces, ¿qué pasa si yo la pongo a buscar entre 0 y 5? O sea, de aquí hacia acá, hacia la derecha. Vamos a ver qué encuentra. Tiene que darme, recuerden, 1, 2, 3, 4 salidas, que sería a manera de lista. Véanlo acá.
Bueno, echemos a correr entonces esta línea, la 198, y bueno, parece que fuimos exitosos. El primer elemento de la lista, véanlo acá, el primer elemento de la lista es precisamente el valor de x que hace que f de x sea igual a 0. O sea, en este caso es 0,07, perdón, 0,707, que es precisamente lo que habíamos encontrado anteriormente con la función solve, si ustedes recordarán. Después tenemos acá el segundo argumento, que son las iteraciones. Él tuvo que hacer 29 iteraciones. El tercero es básicamente la diferencia que tiene que contrastarse con la precisión originalmente planteada, que en este caso es la diferencia entre entre el x máximo y mínimo último sub i que se utilizó, que en este caso es 9,31 por 10 a la menos 9, es menor que 1 por 10 a la menos 8. Y aquí tenemos el vector o la salida del vector de todas las iteraciones. Entonces vean que empezó con 2,5 y después vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Después de 11 ustedes pueden ver, es que aquí tenemos tres decimales porque yo le dije que me diera únicamente tres decimales. Pero vean, por lo menos con tres decimales a partir de la iteración, si esto es 11, esto es 12, perdón. Ya no hay mayor cambio, por lo menos en las tres primeras cifras significativas, pero sí las hay en las cifras significativas que van hasta 1 por 10 a la menos 9. Pero bueno, estos son todos los valores que la función bisection root utilizó. Y este último, que sería 21, 29, 21 más 8, sería la última solución. Muy bien. Ahora vamos a ponerlo a trabajar de 0 hacia la izquierda, que es esta línea, la 199. Y nos da exactamente lo mismo, pero con el sentido contrario. Entonces, eso tiene sus limitaciones. Muy bien. Vamos a utilizar también la función bisection root con p. Vamos a ver quién era p. P era nuestro polinomio de tercer grado. Busquemos, por favor, acá el gráfico para que no nos perdamos. Recuerden que aquí teníamos 1, 2, 3. Perdón. 1 positivo, perdón, 1 negativo y 2 positivos. Ahora, el bisection root, esta función tampoco fue diseñada, perdón, para encontrar más de un cero. No es multidimensional. Entonces vamos a trabajar en la función p entre 0 y 4. Entonces vean que entre 0 y 4 hay dos ceros. Vamos a ver si los puede encontrar los dos. No, no puede encontrarlos, solo puede encontrar uno. Entonces si la ponemos a trabajar entre 0 y 2, va a encontrar 1. Y eso sí lo puede resolver. Perdón. Bueno, acá la tenemos que es 1,66 y le tomó 28 iteraciones. La precisión es 745 por 10 a la menos 9. En fin, como les digo, esta es una función bastante limitada y hay funciones que pueden hacer cosas mucho más complejas. Pero de momento, como les digo, empezamos por lo más sencillo. Limitaciones del bisection root: no puede cruzar, que es básicamente una modificación del método de Newton, no puede cruzar el cero y no puede encontrar más de un cero. Qué pena. Bien, aquí tenemos una función, esta la estoy tomando del libro. Esa función, vean, empieza acá y termina acá y es un polinomio de tercer grado con un coseno, perdón, con un seno. Vamos a graficarla. Esta se llama f. Muy bien. Sí, tiene esta forma. Ampliémosla porque no veo mucho detalle. Ok, empieza aquí en 0 y parece que corta por aquí como en punto 8. De toda suerte, llevémonos esto hasta el Notepad++ para que la tengamos ahí fresca. Muy bien. Entonces vamos bueno, y veamos entonces cuál es ese valor. Ese valor anda como en 0,8, un poquito arriba de 0,8. Entonces vamos a poner a trabajar la función bisection root entre 0,5 y 1, a ver qué encuentra. Y efectivamente anda por el orden de 0,83. Vamos a poner a trabajar bisection root entre 0,01 y 1.
debería darnos exactamente el mismo resultado, pero probablemente con más iteraciones. Una iteración más de la cuenta, 26 contra 27. Pero entonces ahora pongámosla, sabemos de que ese mínimo anda como en 0,83 precisamente porque lo graficamos, pero podríamos no estar en capacidad de eso, de graficarlo. Entonces preguntémosle si puede encontrar en ese rango de 0,01 a 0,5 y nos dice que no, que sencillamente no encuentra ningún cero en ese rango. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo que se va a llamar F2. Permítanme copiar esto. Lo dejamos por aquí. Vean qué interesante cómo el Notepad++ les define cuándo se abre y cuándo se cierra un objeto en R, en este caso una función. Los ejecutamos y vamos a graficar esta función. Y bueno, es muy similar, en realidad es la misma que teníamos anteriormente con los ceros. Y vamos a tener acá entonces la resolución positiva, desde algo muy cercano a 0 hasta 100, lo cual no tiene mayor sentido porque el único mínimo es de hecho antes que 1. Y bueno, lo que hago, y eso es lo que quería probar con este punto, es que la salida de bisection root yo creo un nuevo objeto. Y este nuevo objeto, véanlo acá, es una lista. Recuerden que en R el objeto más poderoso es una lista. Y aquí tenemos cada uno de los elementos indexados de esa lista. Este es X, este es f de X, esta es la precisión y estas son las iteraciones que se siguieron a lo largo de todo el proceso. Muy bien, que podemos indexarlos aquí uno por uno, ya los verán acá en la pantalla. Muy bien, sí, empezó en 50 y terminó en 0,707. Llevo 42 minutos, estoy tratando de que no pasen de 45. El siguiente ejemplo lo tenemos que dejar para el próximo video, porque si no va a tomar bastante tiempo hacerlo. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.